una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Consulta los requisitos en la web de la Agencia Tributaria y pídela ya con clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Saben que nosotros abordamos la situación económica desde diferentes planos. Les contamos las medidas que toma el gobierno, los diferentes gobiernos, lo que dicen desde el mundo de la política. Les contamos y pueden escuchar aquí el análisis de los analistas más preparados, por lo menos en mi opinión. Y luego también nos gusta bajar a la calle, a los que tienen trato, pues a lo mejor con usted mismo, que me está escuchando, y que es un comerciante que todos los días se levanta para levantar la persiana, o que es un autónomo, o que es un empresario, o que simplemente es un currito, o que es lo que sea. Pero me gusta escuchar a esa gente para saber cómo está realmente la cosa, para que el termómetro de la situación económica no me lo ponga en la rueda de prensa del Consejo de Ministros o la sesión de control en el Parlamento. Y hay dos personas a las que recurrimos habitualmente para precisamente tomar la temperatura de lo que está pasando. Don Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Buenas noches. Pues buenas noches, me doy por aludido como currito. Pues la verdad es que si alguien curra en España, usted es uno de ellos. Si a alguien se le puede llamar currito, es a usted. Y por curritos ahora, ¿qué se entiende? Pues podríamos poner muchos apellidos a curritos, pero uno de ellos sería autónomo. Lorenzo Amor, presidente de Autónomo, de ATA, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Dieter. Les he llamado, he reclamado su presencia porque la temporada pasada hemos hablado con ustedes muchas veces y nos han ayudado a saber cómo estaba la cosa antes de que nos llegaran las noticias. Y quiero saber, una vez que ha pasado el verano y ante noticias que llegan de situación de cierre de empresas, aumento de ERTEs, temores de los autónomos, ¿cómo está la situación? Don Fernando, ¿cómo empezamos el otoño, que es dentro de 2 días? Bueno, pues más caliente que como acabamos la primavera, es decir, en el mes de agosto han cerrado ya 20.000 empresas, según nuestro barómetro. Hay 90.000 empresas que podríamos decir que están en quiebra técnica y podemos calcular que hay 700.000 empresas con liquidez muy serio y aquí todo sigue sin funcionar y la banca sigue sin ayudar. Ya sabe que los SICO como estaban y el 85% de los empresarios que tienen un ICO, la banca no hace más que ponerles problemas para robárselos. Con lo cual la situación está candente y si está candente para la pyme, está candente para el autónomo, pero Lorenzo, que no le he saludado, buenas noches a Lorenzo, bueno, le he dicho de usted, pero Lorenzo es amigo, y no te he saludado, tú hablarás mejor que yo de los autónomos. Lorenzo, ¿coinciden tus datos con los que dan los gestores administrativos? Bueno, pues buenas noches, Fernando. Evidentemente coinciden, ¿no? Es decir, en el mes de agosto hemos visto la pérdida desde el 31 de julio al 31 de agosto de 19.500 autónomos. Hemos visto una pérdida de 19.000 empresas en términos netos y, bueno, la situación es una situación de incertidumbre, que además conforme va avanzando los días y acercándonos al otoño, al invierno, que ya nos avisaban que iba a ser complicado, pues la situación va empeorando. Estamos ahora mismo en un momento donde 1 de cada 4 autónomos prácticamente, cada vez que levanta la persiana ese día, sabe que va a palmar. Y digo que sabe que va a palmar porque tiene más gastos que lo que ingresa. Los precios energéticos que tenemos en estos momentos, los costes laborales, los precios de las materias primas, pues no compensan las ventas que se está teniendo. Y esto es un problema que indudablemente con la subida de tipos que estamos viendo y que vamos a ver,
pues va a retraer el consumo. Hablaba Fernando de la financiación. La financiación es cada vez y va a ser cada vez más cara y bueno, con mucho temor también con la inflación esta que tenemos a cuando llegue el mes de noviembre y veamos la inflación y hay que pensar que los alquileres del año que viene pues están topados los alquileres entre particulares, pero el gran problema va a ser cuando una oficina, un despacho, una nave que esté alquilado, pues esperemos que los propietarios y los inquilinos haya acuerdo, porque desde luego, como tenga que subir la renta de los comercios, de las oficinas y de las naves en torno a un 8 y pico % que puede terminar la inflación este año, pues va a ser un problema añadido para gran parte del tejido empresarial. El problema, y con esto te doy paso Dieter otra vez y a Fernando, ¿no? El problema es que las medidas que estamos viendo tienen poco calado en el tejido empresarial. En estos momentos el gran problema que tenemos es un problema de liquidez. Estamos viendo que se habla del mecanismo de compensación, pero lo que antes pagaba de energía ahora lo estamos pagando en compensar este mecanismo. Pagamos tanto más en compensar este Real Decreto 1022 que lo que estamos pagando en energía. Eso sí, la factura es prácticamente un 60% de la que había el año pasado. Pero por otro lado, que ya estaba cara, pero por otro lado, bajan el IVA a la luz, pero todos aquellos que tienen más consumo, o sea, que tienen contratado más de 10 kilovatios, pues siguen pagando el 21%. Las retenciones a los profesionales, hay un profesional que le ha aumentado los gastos un montón, la retención es un 15%, con lo cual seguimos financiando a la administración que nos lo devolverá pues el año que viene, cuando llegue la campaña de renta, o sea, dentro de un año. Pero ahora tenemos el trimestre, eso lo sabe Fernando muy bien, todas las facturas que hemos hecho, que son facturas sin descontar gastos, la retención es el 15%, los pagos a cuenta también, con lo cual estamos financiando a un Estado que desde luego sí está recaudando más. Seguimos sin desplazar la tarifa, menos mal que hay comunidades autónomas que están reaccionando, pero esta es la situación que tenemos con un problema de liquidez tremendo para muchas pequeñas empresas y muchos autónomos. Don Fernando, es un clásico en las entrevistas que le hago que usted me adelante temores que todavía no han llegado a la prensa, a los medios de comunicación, sobre cosas que usted sabe que ya les está preocupando a la gente que va al gestor y le plantea los problemas del día a día. ¿Hay algo que le preocupe especialmente en este momento, don Fernando? Pues mira, a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo. La que más, probablemente en estos 2 años y medio, nunca me había preocupado algo como el dato ya definitivo que empezamos a tener. Hace un año hablábamos de que había unas posibilidades por nuestros barómetros de que un 18% de las empresas quisieran salirse del sistema. Hoy tenemos ya constatado por nuestro último barómetro que el 10% de las empresas de este país, las pymes, 290.000, están trabajando fuera del sistema. Trabajar fuera del sistema significa mercado paralelo, significa, llámelo usted de qué forma, que estoy seguro que los oyentes y usted se entenderá. Esto es muy peligroso. Entendemos que la situación está mal, entendemos que uno hace cosas a la desesperada, pero si tú te sales del sistema y dejas de pagar los impuestos, el Estado se resiente y además te pones a trabajar en unas condiciones diferentes a las del resto. Es decir, nos gusta o no nos gusta lo que está ocurriendo, hay unos impuestos, por supuesto, elevados, como dice Lorenzo, todavía no se ha deflactado, se sigue machacando a la pyme, sobre todo, puesto que es a la que más ha afectado la subida del salario profesional y es a la que más afecta, por ejemplo, un pago como el IVA, que seguimos la mayoría de las pymes, un criterio de devengo, y que por lo tanto, aunque no nos paguen, tenemos que ingresarlo, mientras que las multinacionales, el Estado a la cabeza, incumplen sistemáticamente la ley de pagos y se saltan los 30, los 60 y por no decir hasta los 180 días en forma de pagar. Desde luego lo que es muy preocupante es que a pesar de todas las normativas que hay de manejo de dinero efectivo, tengamos ya un 10% de empresas que no quieren saber del actual sistema y van por libre. Esto es peligroso para todos, es peligroso para el Estado, es peligroso para nosotros, es peligroso para las empresas que trabajan con las condiciones malas, pero que trabajan, y por lo tanto es uno de los temas que más me preocupan.
Y el segundo me preocupa, que ya que tengo aquí a Lorenzo, sería bueno que él lo aclarase, es, yo tengo entendido que hay cerca de 500.000 de autónomos que están en edad de jubilación. Si eso es así, si no les incentivamos, al final les va a salir más rentable jubilarse y convertirse en clases pasivas que seguir luchando y abriendo el negocio todos los días con sudor. Y por lo tanto, si no incentivamos a esos señores ni a los jóvenes para que sean autónomos en lugar de funcionarios, pasamos a convertirnos en un país de funcionarios, y los países de funcionarios ya está claro y históricamente que no funcionan. Y si no, no tenemos más que ver la lista de todos aquellos que viven exclusivamente del Estado, como están los países. Don Lorenzo, ¿qué le parece? Bueno, lo que dice Fernando es cierto, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo está aumentando la economía sumergida. Hay que decir que la tasa de la economía, yo voy a dar dos ejemplos, ¿no?, que es muy llamativo. La tasa de la economía sumergida, según el Instituto de Estudios Económicos, que realizó un informe en España, es del 24%, prácticamente el doble de la que hay en la Unión Europea. Cuando hablamos de economía sumergida, no piensen ustedes que estamos hablando de personas que están en el paraíso fiscal. Estamos hablando de, como bien dice Fernando, prácticamente 500.000 actividades que se realizan cada día en España que ni cotizan ni tributan. Y ese es un problema. Es un problema que evidentemente pues eso significa mayor esfuerzo de los que están en el sistema en pagar cotizaciones y en pagar impuestos. Pero voy a poner un ejemplo. La Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, que lidera en estos momentos como comunidad más amable fiscalmente con sus ciudadanos, con sus autónomos y sus empresas. Bueno, pues la Comunidad de Madrid tiene una tasa de economía sumergida del 14%. ¿Qué viene a decir esto? Bueno, pues las lecturas son muy claras. A menor presión fiscal, más empresas, más autónomos, más ciudadanos dentro del sistema. Y en cuanto a la pregunta que me decía Fernando y el comentario, a ver, hay que decir que prácticamente en los 10 últimos años, 3 de cada 4 del crecimiento de autónomos, 3 de cada 4 han sido personas mayores de 55 años. Hemos visto que para las empresas, en muchas ocasiones, aquellos que ya calzamos los 55 años, parece que no somos útiles, ¿no? Y bueno, pues la gente ha decidido, estas personas, en lugar de quedarse en su casa, en el sofá, pues establecerse por su cuenta. Esto ha hecho que ese crecimiento, pues ahora lleguen ya con edades cercanas a la jubilación. Y como bien dice Fernando, tenemos una jubilación activa, pero esa jubilación activa, si no tienes trabajadores, es el 50%. Y si tienes trabajador, pues te dan el 100% para poder compatibilizar trabajo y pensión. El problema es que en España 1 de cada 3 autónomos en una sociedad, y resulta que si lo que tienes es una sociedad, pues no te permiten poder jubilarte con el 100% y seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una de las cosas que hay que cambiar, ¿no? Porque la gente tiene que compatibilizar, porque son pensiones bajas, la inmensa mayoría. Los autónomos, un nuevo autónomo tiene una pensión media cuando se jubila ahora de 800 y pico euros. Por tanto, o permitimos que compatibilicen la pensión con el trabajo, o desgraciadamente vamos a tener pensionistas muy vulnerables si no articulamos este tipo de medidas, ¿no? Sabe que para que no digan que dígame, somos Fernando. siempre negativos, Dieter, Es que le iba a decir, precisamente, Fernando, hay le iba a 3 decir, millones que pagan. Claro, pero que, como sabe usted que además me gusta que haya siempre algún aspecto positivo, y usted me cuenta lo que funciona y lo que no funciona. Si funciona más, me lo cuenta, y si funciona menos, también lo denuncia. ¿Hay algo de lo que se haya aprobado por el gobierno que sea, que esté funcionando para ayudar a la gente? Hombre, nosotros no puedo negar, lo dije y lo vuelvo a decir, le dimos un premio a la Secretaría de Administración Digital por el KI Digital a través de Red.es, porque está funcionando muy bien, está llegando las concesiones y además está hecho de una forma que, aunque no sea gran cantidad, va muy repartido a muchísimas empresas, y que además en la forma en que se ha redactado y en la forma que se hace evita profundamente el fraude de aquel que quiera hacerlo, puesto que el dinero no llega directamente a la empresa, sino que llega al agente digitalizador que previamente tenía que ser inscrito en el Ministerio. Por tanto, eso está funcionando y está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien la Comunidad de Madrid.
no porque yo esté en Madrid, porque conozco todas las comunidades, pero es que está funcionando muy bien. De hecho, es que es un paraíso. Muchas veces nos eclipsamos por cómo van las cosas en Madrid, extrapolándolas al resto de España. Yo acabo de llegar de Almería, y eso que Almería no es de las que peor está, pero se nota, y si andas por Castilla y León, cualquiera de las ciudades de Castilla y León, se ve cómo están los negocios. Pero vamos, que haya funcionado las subvenciones, la bonificación, o como llamar del kit digital, que ojalá hubiese muchas más de estas, porque eso permitiría a mucha pequeña empresa pues hacer alguna cosita, y debería de avanzarse en ese sentido, como debería avanzarse en ayudas para todos aquellos que a lo largo de la pandemia no pudieron ponerse todo al corriente con la seguridad social, y en lugar de quitárselas, dárselas, o incluso para que puedan ponerse al corriente. Si es que además, mire usted, el que no quiere pagar, el Caradura, el Golfo, se le cataloga enseguida. La inspección lo sabe perfectamente. Es decir, aquí cada uno dedicamos a lo nuestro. Estoy seguro que usted, cuando entrevista a un becario para que trabaje con usted en la radio, enseguida se da cuenta si va a valer o no va a valer un gran porcentaje. Pues los inspectores están igual. Lo que pasa es que aquí el criterio de inspección en muchas ocasiones es más recaudatorio que otra cosa. Exacto, porque hay gente que se sale del sistema por vocación y hay gente a la que se expulsa del sistema porque, como decía Lorenzo Amor, un día abres a pérdidas, un mes abres a pérdidas, un año ya no abres a pérdidas. Don Lorenzo, se reunieron ustedes el lunes con la ministra de Trabajo. ¿En el gobierno son conscientes de cómo está la situación? ¿Tienen otra visión de cómo está el panorama económico diferente a la que ustedes nos están relatando? Bueno, a ver, el lunes de hace 15 días, o 20 días, lo que te quiero decir es que conforme van pasando los días, antes hablaba Fernando de los ICO, ¿no? En la moratoria de los ICO terminaron el día 30 de junio. Nosotros hemos recibido llamadas de muchos autónomos que tienen un ICO y que, bueno, tienen que empezar a pagar a partir de octubre, y claro, es que la situación en junio no tiene nada que ver con la situación que hay ahora, ¿eh? Y lo digo claramente, y además en mi primera intervención así lo he dicho, y Fernando también lo ha dicho, conforme va pasando el tiempo el otoño es más caliente. El problema es que, bueno, hemos visto hoy, ¿no?, la Reserva Federal lo que ha hecho, y todos los analistas lo que están diciendo, que mientras el tercer, cuarto y primer trimestre del año que viene va a ser muy complicado, ¿no? Claro, los autónomos en estos momentos, conforme van pasando los días, la situación es más grave. Hombre, nosotros hemos trasladado al gobierno la realidad de la situación que están viviendo los autónomos. Yo creo que tengo que decir que depende en el momento. Vemos declaraciones un día que el gobierno se da cuenta de que las cosas están mal, y otros días que parece que viven en el mundo de Yupi. O sea, claro, cuando... Si me permite, sí, Lorenzo, en el tema del ICO, me había lanzado una pequeña lanza a favor del gobierno. Y es que los ICO los han vuelto a abrir, la ampliación de los plazos. Claro. Aquí, quien más culpa está teniendo, y lo digo clarísimamente, está siendo la banca. La banca, a ese 85% de pymes, que son el 25% del total que tienen los ICOs, les están poniendo problemas en la renovación. No les está renovando, salvo que estés en la causa obligación, simplemente no les renuevan. Y no les renuevan porque no se fían, en primer lugar, de que los avales en cualquier momento el gobierno los pueda retirar, como ya hizo alguna vez algún gobierno en el pasado, y porque ellos prefieren en estos momentos una garantía real o un aval de alguien con liquidez que no los avales del gobierno y de los ICOs. Y por eso, bueno, cuando tú insistes mucho, y estoy hablando de caso real, si tú insistes mucho, al final te dicen, mira, te renovaré el ICO, pero estarás haciendo una lista de dudosos. ¿Qué significa para un empresario eso, aunque le renueve el ICO? Cualquier empresario necesita una cierta liquidez para el funcionamiento del día a día. Imagínese un empresario del sector textil que compra telas. Cuando vaya a comprarlas en el extranjero, que es donde se compran lamentablemente la mayor parte de las telas de ese país, porque no tenemos esa producción, la tienen otros, los italianos sobre todo, el proveedor no te dice, ¿me paga usted al contado? No, pues o me trae usted una carta de crédito irrevocable con garantía, etcétera. Y eso la tiene que otorgar el banco. Y si el banco ya te ha puesto como dudoso por el tema del ICO, te la ha renovado a regañadientes, no te va a dar la carta de crédito. O no te van a dar esta póliza de crédito que supone poder tener liquidez.
solo aclarar una cosa, esto no es cuestión de los bancos, esto es normativa europea, es decir, todas las renovaciones de los ICO, desgraciadamente, pues llevan a que quien lo renueva entre, como tú dices, como cliente dudoso, pero no es porque los bancos lo estén haciendo, sino porque es que es normativa europea y ya los bancos no Pero advertían. cliente dudoso, Lorenzo, no significa que no te den la póliza de crédito o Sí, que sí, no te den la póliza de crédito. exactamente. Los bancos, la pegatina, los la bancos lo que pegatina quieren o es la garantías matrícula te la reales. ponen, ¿eh? O sea, la Sí, pegatina, pero yo he estado con mucha gente que ha tenido las pegatinas y han conseguido los créditos. El problema es que lo que están forzando es a que los créditos desaparezcan cada vez más, los ICO desaparezcan cada vez más y se reconviertan en préstamos o se reconviertan en créditos con garantía real, que son o mucho más fáciles de cobrar en un futuro, o simplemente la provisión por insolvencia que tiene que hacerse sobre ellos es menor. Le voy a contar una cosa, Fernando, que usted no sabe, pero don Lorenzo Amor sí. Y es que yo me convierto ya en la pesadilla persecutoria de algunos expertos a los que llamo durante la temporada, incluso en vacaciones. Con usted no tuve el placer de cruzarme, don Fernando, pero a Lorenzo Amor me lo encontré hasta en nuestro lugar de vacaciones. Yo espero que la sorpresa no fuera... Dígame cuál es el lugar de vacaciones. Cádiz. Nos encontramos en Cádiz y Lorenzo Amor estaba diciendo algo que solo hace falta tener ojos y salir a la calle para comprobar que es así. Y es que si junio no estábamos como estamos ahora, es que de julio a agosto se notó un bajón tan tremendo porque mucha gente anuló reservas, dejó de gastar simplemente por miedo o porque no se podía hacer. Y ese dato de agosto que ustedes dieron los gestores, es verdad que en agosto, de haber tenido un julio, y eso que era turismo y hostelería muy ocupado, se tuvo un agosto en el que ya dije yo, lo primero que voy a hacer, bueno, de hecho a Lorenzo se lo dije, digo, lo primero que voy a hacer cuando lleguemos a septiembre en la radio es convocar este gabinete que, si les parece y no les molesta mucho y les dejan en casa a estas horas, me gustaría hacerlo estacionalmente, ya que además se llevan ustedes bien, al portavoz de los autónomos, al portavoz de los gestores de España, la gente que conoce los engranajes de la economía real, volver a tenerles estacionalmente a los dos juntos para que me cuenten cómo va yendo la cosa, a ver si podemos dar buenas noticias. ¿Le parece, Fernando, Sí. Lorenzo, les parece? Sí, Yo genial, estoy genial. a su disposición. Solo, Dieter, una cosa que hoy, la Comisión de Economía de COE, donde están, todos los servicios de estudio, se analiza y se ha analizado la situación, pero permíteme que me quede con una nota positiva y ojalá se cumpla, ¿no? Y la incertidumbre y la situación no se complique. Y es que, aunque esto nos va a tener un 2023 complicado, sí es verdad que parece que tiene una fecha de caducidad, ¿no? Que puede haber una vuelta al crecimiento a partir del 2024. Es verdad que el 2023 podemos crecer prácticamente la mitad de lo que dice el gobierno. Lo que pasa es que también digo que la situación va a ser muy muy compleja en los próximos meses, y las familias, las empresas y los autónomos pues van a pasarlo mal. Por eso yo siempre digo que en este momento lo que no tienen que dar es sobre todo liquidez a la familia, a los autónomos y a las empresas para aguantar esta situación, que va a ser una situación compleja entre 12 y 18 meses, ¿no? Don Lorenzo Amor, don Fernando Santiago, ¿han cenado ustedes? Yo no he cenado todavía, pero cenaré. Ya sabe que me tiene que echar a mí la culpa delante de su señora, don Fernando. La culpa es del pesado del alemán ese de radio que no para de molestar. Don Lorenzo, un beso a la familia. ¿La nieta sigue bien? La nieta bien, hemos hecho una videollamada con ella hace un ratito. Pues mira... Pero ya que les voy a quitar 30 segundos, Lorenzo, yo acabo de ser abuelo. O sea que ¿qué me dice? Enhorabuena, pregunte Fernando, por mi nieto. enhorabuena. ¿Qué me dice? ¿Cómo se llama la criatura?
El tercero, Fernando. Fernando, encima Fernando, Lorenzo, encima le han puesto Fernando. Bueno, cómo está el abuelo. No podía hacer de otra forma, Lo anoto, que luego la gente dice, lleva ahí anotado que la nieta de Lorenzo Amor se llama Rocío, ¿no? Es que me acuerdo. Me anoto también lo de Fernando. Un abrazo muy fuerte para los dos. Venga, un abrazo. Igualmente, un abrazo.